Muy buenos días a los que están aquí en México, en América Latina, y en este continente, o buenas tardes o buenas noches a los que están también en Japón y en otros lugares viendo a esta sesión que al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África ha organizado para ustedes con la participación del doctor Carlos Maya. El curso que estamos anunciando el día de hoy se llama Luces y Sombras de la Modernización Japonesa. Y bueno, pues todos tenemos un gran conocimiento de lo que es Japón, pero qué mejor tener a un especialista que recientemente incluso ha publicado un libro que está de acceso abierto en la página del PUEA, y por lo cual voy a leer una pequeña semblanza del doctor Carlos Maya. El doctor Carlos Maya cursó la licenciatura en Economía en la UNAM, la maestría en Ciencias Políticas y el doctorado en Economía en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania Federal, bueno, cuando Alemania estaba dividida, y se ha desempeñado como docente e investigador en la UNAM, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Libre de Berlín, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y también él ha sido profesor investigador invitado por el Colegio de Sonora, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Sevilla, la Universidad de California en Santa Cruz. Ha estado en la Universidad de Sofía en Japón y en el Instituto de Economías en Desarrollo también en este país. Desde 2010 es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios del Pacífico, miembro del núcleo académico básico del doctorado en Ciencias Sociales y de la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies, y por lo tanto también es docente en el doctorado en Ciencia Política. Él es fundador y coordinador de investigación del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara. Es autor de 7 libros, coordinador de 10 y de más de 100 artículos publicados en revistas científicas nacionales y extranjeras. Bien, con esto pues vamos a dar paso a que el doctor Maya nos explique cómo va a ser el curso que él nos va a dar, y por supuesto que una vez después que haya presentado y que ustedes hayan, pues que están interesados, a todos los que se inscribieron a este curso, pues adelante con sus preguntas, ¿verdad? Para que el doctor Maya nos pueda contestar, y posteriormente, pues, haremos algunos comentarios. Y no se olviden que a partir de las 11 en punto vamos a tener la primera conferencia magistral del doctor Víctor Kerber, que por supuesto es abierta y de acceso libre para todos los que quieran. Entonces, pues le paso el micrófono al doctor Carlos Maya. Adelante, doctor Maya. Muchas gracias, Alicia. Me da mucho gusto participar esta mañana con ustedes. Agradezco el interés de todos los que nos están viendo y escuchando por participar en este curso. Al PUEA, naturalmente, le agradezco la oportunidad de poner en marcha esta importante e interesante actividad que espero que resulte de provecho académicamente para todos los asistentes. Como seguramente ya habrán leído en la información sobre este curso, el título es Luces y Sombras de la Modernización Japonesa, y su objetivo general es ofrecer un acercamiento multidisciplinario al proceso histórico de modernización de la sociedad, de la sociedad japonesa desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, destacando tanto los aspectos positivos como los negativos en términos económicos, sociales, ecológicos y culturales.
Recordarán que la hipótesis central de todo el curso es que los esfuerzos por modernizar a la sociedad japonesa, iniciados con especial dinamismo por el emperador Meiji en la segunda mitad del siglo XIX y continuados por la élite en el poder hasta inicios del siglo XXI, que han abarcado todos los ámbitos de la vida de la sociedad japonesa, han presentado beneficios, especialmente económicos, pero que los costos sociales y ecológicos de dichos logros también han sido enormes. De tal suerte que hoy Japón se encuentra en una situación crítica que viene arrastrando desde hace varias décadas y de la que no ha podido salir. Sin embargo, en este escenario existen opciones para superar la crisis, mismas que se encuentran enraizadas en la propia historia cultural del pueblo japonés. El complejo fenómeno de la modernización de Japón tiene numerosas facetas, que serán abordadas en cada una de las sesiones del curso. Esto proporcionará a los participantes una comprensión completa y multidisciplinaria de la modernización de la sociedad japonesa y su impacto en diferentes ámbitos. En la elaboración del programa hemos pensado en profesionistas y especialistas de distintas disciplinas pertenecientes al sector público o privado, académicos, estudiantes de licenciatura, posgrado y público en general con interés en el conocimiento de Japón, su historia, su cultura, su economía y su sociedad en general. Desarrollaremos el curso en 7 sesiones entre el 16 de enero y el 27 de febrero del presente año, reuniéndonos de manera virtual, como ahora, los martes de 10 a 12 horas. Pero desde luego que podremos comunicarnos en línea en cualquier momento para aclarar dudas que no puedan abordarse en la sesión o bien para ampliar algún aspecto que consideren ustedes pertinente o de interés. Incluso para mayor velocidad en la comunicación, formaremos un grupo en WhatsApp para estar en contacto si es necesario antes de la siguiente sesión. Vamos a ver a continuación a grandes rasgos el contenido del curso. Daremos inicio hoy mismo, en unos minutos más, con una conferencia magistral a cargo del doctor Víctor Kerber Palma, quien hará una comparación entre la sabiduría ancestral en Mesoamérica y el pensamiento japonés tradicional. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, el doctor Kerber es un reconocido especialista en Japón y se ha desempeñado tanto en la academia como en la diplomacia. Actualmente es titular de la Cátedra Japón en el ITAM. La próxima semana, el martes 16 de enero, tendremos conmigo la primera sesión cuyo tema es la occidentalización de Japón y su camino hacia la modernización. En esta sesión discutiremos lo que debemos entender por modernización en el contexto histórico específico de Japón y sobre todo será necesario hacer un balance entre las fuerzas o elementos internos que impulsaban profundos cambios en la sociedad japonesa y los factores externos o internacionales que estaban empujando a Japón hacia su incorporación en lo que Karl Polanyi ha llamado la cultura del siglo XIX. Veremos las etapas por las que pasó Japón en su proceso modernizador, así como los ámbitos en los que dicho proceso se fue realizando. Pero también tendremos que señalar las limitaciones que encontró el impulso modernizador. Dentro de los ámbitos de la modernización destaca sin duda la economía, la cual fue probablemente el objetivo principal del gobierno Meiji,
reconociendo la necesidad de una economía fuerte para hacer frente a los desafíos del momento, así como para asegurar la independencia del país frente a la amenaza representada por las grandes potencias imperialistas. Durante los años de expansión imperialista del propio Japón y su involucramiento en la Segunda Guerra Mundial, la economía representó la base material sobre la cual descansaba el esfuerzo bélico. Y después de la derrota de 1945, particularmente cuando da inicio la Guerra Fría en la década de 1950, y Japón se transforma de enemigo derrotado en aliado clave de Estados Unidos. En el escenario de la Guerra de Corea, vuelve a ser la economía el tema central, ya no solo de la clase dirigente japonesa, sino de la primera potencia económica mundial. Sobre este escenario vendrán los años del llamado milagro económico hasta el estallido de la burbuja económica y las décadas de estancamiento que le sucedieron. Todos estos importantes temas serán desarrollados en la sesión del 23 de enero por la doctora Melba Falk Reyes, a quien seguramente muchos de ustedes conocen y habrán leído sus textos, siempre claros, didácticos y precisos. La sesión a cargo de la doctora Falk nos ayudará a comprender los factores que permitieron a Japón en muy poco tiempo transformarse de nación derrotada en la segunda economía del mundo hasta que pasó a un tercer lugar cuando China logró ocupar dicho puesto. Como quedará claro para ustedes en la interesante y muy detallada exposición de la doctora Falk, el contexto internacional ha sido de enorme relevancia para Japón. En este contexto destacan las relaciones principal, pero no solamente económicas, con otros países, en particular con Estados Unidos, el otrora gran enemigo y después aliado clave, con China, país con una historia y una cultura de gigantescas dimensiones, al cual Japón debe su escritura, sus instituciones sociales principales, su religión, su alimento más importante, por mencionar los factores más relevantes. China fue antiguamente el gran otro frente al cual Japón debía de diferenciarse para diseñar su propia identidad nacional, pero era también el inevitable atractor al que había que emular para ser un país culto y civilizado. También en este contexto es preciso abordar las complejas y conflictivas relaciones de Japón con Corea, primero, y con ambas Coreas posteriormente. Sin Corea, Japón no sería lo que es, pues Corea fue la puerta de acceso y el canal privilegiado entre Japón y la gran cultura china. Por Corea llegó el arroz a Japón y también lo hizo el budismo. Corea fue años después la manzana de la discordia entre Japón y China. Hoy, Corea del Sur es el gran rival económico de Japón, probablemente el principal después de China. Y por otra parte, Corea del Norte es el más temible enemigo y tal vez el más impredecible. De todos estos importantes tópicos nos hablará en la sesión del día 30 de enero el doctor Víctor López Villafañe, destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Probablemente ustedes habrán leído alguno de sus 12 libros o de sus más de 70 artículos escritos sobre temas como el desarrollo del noreste asiático, las crisis globales o las relaciones al interior de la región Asia-Pacífico. Su exposición seguramente nos ayudará a comprender mejor el tema de la modernización de Japón en el escenario internacional. Como acabamos de señalar,
la modernización, como todos los procesos complejos que incluyen ámbitos como la economía, la política, la cultura, la sociedad y las relaciones antes llamadas internacionales y hoy mejor denominadas globales, conllevan necesariamente crisis. Ante las crisis, las naciones responden de manera diversa, en función de su historia, su cultura, sus tradiciones, sus instituciones, etc. En el caso de Japón, una de las respuestas más interesantes y creativas ha sido volver la mirada hacia la sabiduría tradicional. Sobre la conservación y el renacimiento de la sabiduría tradicional nos hablará en la sesión del 6 de febrero el doctor Víctor Kerber Palma, quien además nos va a proporcionar una muy interesante conferencia magistral en unos minutos. Sobre el tema de sucesión, deseo recomendar a ustedes ampliamente su libro titulado El Camino de Japón entre Dogen y los Hikikomori, publicado en 2019. La exposición del doctor Kerber nos ayudará a conocer uno de los ámbitos más fascinantes de la cultura japonesa, así como a entender una de las formas posibles de enfrentar las crisis sociales y personales nacidas de los complejos procesos de modernización. Modernización, crisis, enfrentamiento a las crisis, tensiones y rupturas sociales, triunfos y derrotas personales y colectivos, son temas que pueden ser abordados desde diferentes perspectivas y a través de diversos medios. Uno de ellos, y que ha convertido en rasgo distintivo y que se ha convertido en un rasgo distintivo de la cultura japonesa contemporánea, es el manga y su gemelo, el anime. En particular, jóvenes de todo el mundo han tenido como único puente de acceso a la cultura japonesa lo que antes llamábamos historietas y dibujos animados. Manga y anime, en el caso de Japón, se han convertido en elaborados productos más artísticos que comerciales, y las producciones de los legendarios estudios Ghibli, fundados en 1985 por el genial Hayao Miyazaki, han recorrido el mundo para deleite y admiración de todo tipo de público. Pero no todo en estas producciones es diversión y alegría superficiales. También hay tristeza, dolor, heridas profundas y reflexiones inevitables sobre la vida, la muerte, el amor, la amistad, la lealtad, la solidaridad, la pérdida, el fracaso, el miedo, pero también la esperanza y el optimismo. De todo esto y más nos hablará el doctor Rubén Casillas de la Torre, distinguido académico de la Universidad de Guadalajara, en la sesión del día 13 de febrero. Su exposición, con toda seguridad profunda y a la vez amena, nos ayudará a ver a Japón a través del prisma del arte expresado en el manga y el anime. Una forma de interpretar el fenómeno central del curso, la modernización de Japón, es a través de los efectos sociales que ha tenido el esfuerzo de la sociedad japonesa por alcanzar esta meta. Todo en la vida tiene su contrario, como lo ha sabido desde hace siglos y hasta milenios la sabiduría oriental. No hay luz sin oscuridad, positivo y negativo van de la mano, y el fenómeno de la modernización no es la excepción. Es por ello que, a mi parecer, el efecto social más profundo que ha tenido el esfuerzo por lograr el objetivo de la modernización ha sido el cansancio del pueblo japonés.
Aquí estoy hablando del cansancio como lo ha expresado el filósofo coreano Byung-Chul Han en su conocido libro titulado La sociedad del cansancio. Aunque en esta obra Han se refiere fundamentalmente a la sociedad europea y a la sociedad estadounidense, pienso que sus reflexiones se aplican perfectamente a la experiencia japonesa y así he tratado de demostrarlo en mi libro titulado Japón, el cansancio de una nación, publicado por el PUEA y de libre acceso en la página del mismo. En concordancia con lo anterior, en la sesión del día 20 de febrero abordaré el tema del agotamiento de la sociedad japonesa y los efectos por el impulso transformador, poniendo énfasis en las expresiones del agotamiento causado por el esfuerzo antedicho. Estas expresiones se refieren en particular a 5 fenómenos, a saber, 1, el suicidio como expresión del cansancio de vivir. 2, el karoshi o muerte por agotamiento en el trabajo, es decir, muerte por cansancio laboral. 3, la negativa de muchas mujeres japonesas a seguir desempeñando los papeles tradicionales de madre y esposa de tiempo completo asignados por el neoconfucianismo japonés e incluso consignados legalmente por el emperador, es decir, el cansancio de seguir siendo mujeres a la japonesa. Este cansancio las ha llevado a preferir la soltería al matrimonio, a posponer la edad de casamiento en caso de decidir convertirse en esposas, a preferir no tener hijos o solo uno, y esto a edades mayores que las tradicionales, a preferir el divorcio, a continuar con un matrimonio insatisfactorio. Cuarto, el cansancio de muchos hombres de seguir siendo machos a la japonesa, es decir, salaryman entregado de por vida a una empresa para tener un ingreso seguro que le permita mantener a su esposa e hijos. Este cansancio ha hecho que muchos hombres prefieran, como las mujeres antes mencionadas, la soltería al matrimonio, o bien, si se casan, hacerlo a edades mayores que las acostumbradas anteriormente. Otra expresión del mencionado cansancio es la renuncia a hacer carrera profesional en una determinada empresa y dedicarse a trabajos esporádicos solo para tener el ingreso suficiente para vivir el día a día, aunque esto implique renunciar a lujos antes característicos de la clase media japonesa. Y en quinto lugar, el fenómeno llamado hikikomori, es decir, el alejamiento o retiro voluntario de la sociedad, el cansancio de seguir formando parte de una sociedad que plantea exigencias que han dejado de ser aceptadas como justas y válidas por parte de muchos individuos, aunque también se presenta el caso de personas que no renuncian voluntariamente a la sociedad, sino que han sido marginadas de ella al no ofrecerles puestos de trabajo dignos. El resultado es el mismo, exclusión y marginalidad. En la parte final de la sesión abordaremos algunas posibles opciones ante la crisis provocada por el esfuerzo modernizador, opciones que se enmarcan perfectamente dentro de la historia cultural de Japón. Para actualizar y complementar los fenómenos abordados en la sesión del 20 de febrero, en la última sesión programada para el 27 de febrero, me propongo discutir las transformaciones contemporáneas en Japón en la perspectiva internacional, política y cultural. Aquí el enfoque será sobre la situación actual de la modernización de Japón, sus características específicas, su dependencia del contexto internacional en combinación con las correlaciones internas de fuerzas políticas, para finalmente abordar las implicaciones y efectos de la modernización en la cultura y la vida cotidiana
del pueblo japonés actualmente. Finalmente, sobre los requisitos de acreditación y las formas de evaluación del curso, diremos lo siguiente. Requisitos de acreditación, el 80% de asistencias, cubrir la cuota de recuperación, entrega del trabajo final, entrega del formulario de valoración enviado por el PUEA al término del curso. Sobre la evaluación, este curso cuenta con dos formas de evaluación final para poder acceder a la constancia de participación. La primera opción es elaborar un ensayo académico que aborde uno de los temas presentados durante las sesiones. El texto deberá desarrollarse en una extensión mínima de 2,000 y máximo 3,000 palabras, lo cual incluye tanto el contenido principal como la bibliografía y las notas a pie de página. La entrega del trabajo se realizará por correo electrónico a la dirección educon.puea@unam.mx en formato Word o en PDF. Se debe utilizar tipografía Arial o Times New Roman en un tamaño de fuente de 12 puntos. Además, se debe utilizar un interlineado de 1.5 para facilitar la legibilidad y comprensión del texto. Es importante destacar que se valorará la calidad del contenido, la rigurosidad en la investigación y el adecuado uso de las fuentes bibliográficas. Asimismo, se espera que el texto esté bien estructurado, presentando una introducción clara, un desarrollo coherente y una conclusión que resuma los principales hallazgos o conclusiones del ensayo. Con el fin de mantener la coherencia y evitar confusiones, se debe utilizar el formato APA de citación y bibliografía a lo largo de todo el ensayo. Y los mejores ensayos serán publicados en la página web del PUEA. La segunda opción es un podcast. La presentación puede ser realizada de manera individual o en pareja con una duración estimada de 15 a 30 minutos. En este podcast se llevará a cabo un análisis o exposición monográfica sobre un tema específico relacionado con alguna de las sesiones del curso. Se espera que el contenido abarque el tema en cuestión, la formulación de una hipótesis, la definición de objetivos, desarrollo y conclusión. Es importante que debe ser pensado con el propósito de ser difundido en las redes sociales y dirigido a un público amplio. Para asegurar la integridad académica, se deberá adjuntar un documento en formato Word o PDF que incluya las fuentes de información empleadas en la creación del podcast. La evaluación del podcast considera los siguientes aspectos: originalidad en la presentación de la información, habilidad para sintetizar y la claridad en la exposición. Se anima a los estudiantes a mostrar creatividad y habilidades de comunicación efectiva en sus trabajos, lo que les permitirá destacar su conocimiento y compromiso con el tema seleccionado. Y las presentaciones sobresalientes tendrán la oportunidad de ser compartidas en nuestras propias redes, proporcionando una plataforma adicional para la difusión y reconocimiento de los participantes. Bien, si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos conversado, por favor, los invito a que las hagan ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que ha sido bastante amplio todos los elementos que nos has dado para el curso y sobre todo, pues los nombres que van a participar, pues son excelentes académicos y especialistas en Japón. Yo le voy a pedir a Carmen a ver si hay algunas preguntas. No sé si ya hay, si no, quizás, Carmen. Por el momento no tenemos preguntas. Invitamos a nuestros asistentes
que nos escriban, ya sean sus dudas, sus preguntas o sus sugerencias que tengan. Eh, Voy a nada más a complementar un poco la información que tenemos. Les recuerdo a todos que el costo del curso para público en general es de 3,500 y para comunidad UNAM 1,750. En los que están interesados pueden escribir al correo educom.puvea@unam.mx y solicitar sus fichas referenciadas para llevar a cabo el pago, o también pueden hacerlo a través Plaza Prometeo, la tienda virtual en línea de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde pueden llevar a cabo el pago a través de tarjeta de crédito o de débito. Todas estas ligas estarán disponibles en nuestras redes sociales, como también en nuestro chat, se las ponemos en un momento. Vamos a esperar solo unos minutitos a ver si nos llegan algunas preguntas de nuestro público, o si no les parece bien, si ya pasamos, si no tenemos preguntas, damos inicio a nuestra conferencia magistral, si están de acuerdo. Sí, yo quisiera, Ah, Carmen, sí. quizás como la conferencia magistral está calculada para las 11 y posiblemente algunas personas se conecten hasta esa hora, no sé si quizás cuando estaba hablando el doctor Maya sobre cómo se ha transformado el tipo de familia, a mí me gustaría que lo hilara más a lo que él, como es economista. Además es de mi generación, fuimos compañeros en la licenciatura, lo cual me da mucho gusto que esté aquí conmigo. Eh, ¿Cómo ve esta transformación? O sea, ¿cómo la economía impacta en la estructura familiar? Y, y a mí me interesa muchísimo porque yo también hice una estancia en Japón. Estuve en un proyecto invitada en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio y después hice una estancia sabática y a mí me llamaba mucho la atención, pues, eh, que iba yo a la ópera y bueno, no iban parejas, sí iban parejas, pero muy pocas, pero iba la gente sola. Eh, pues yo salía a comer y bueno, yo jamás en México iría a comer sola a un restaurante. Sin embargo, eran personas solas y con el tiempo conocí no sé si voy a pronunciar bien el nombre, a Chusueko Ueno, que es una feminista muy renombrada en Japón y ahora recientemente cuando he buscado sus libros en Amazon, resulta que gran parte de su obra está traducida al chino. O sea, es una socióloga, economista de referencia. Entonces, esta transformación que se da en Japón, siento que también se puede dar en otros países desarrollados y también en México. Entonces, mi pregunta es para el doctor Maya, ¿cómo esa transformación económica impacta en lo que es la reproducción de la vida? Entonces, pues tengo esta inquietud, doctor Maya, si Claro, claro que sí, Alicia. Muchísimas gracias. Una pregunta sumamente importante. En el caso de Japón, hay que recordar que el papel de las mujeres ha sido muy, muy importante. ¿M? No quiere decir que sea el único caso. Recordemos que la revolución industrial en Inglaterra descansó sobre las mujeres y los niños, ¿no? Como lo muestra Dickens, por ejemplo, en sus textos, ¿no? En el caso de Japón ocurrió algo muy similar. Entonces, desde el inicio de lo que podríamos llamar la revolución industrial japonesa, que bueno, no fue igual que la inglesa, naturalmente, sino que fue un proceso diferente, paulatino, etcétera. Pero desde que esto se inició a finales de la era Tokugawa,
las mujeres participaron de manera masiva. Industrias clave de la economía japonesa, como la seda, por ejemplo, estaban fundamentalmente en manos de mujeres. Y después, cuando vienen los años de expansionismo japonés, de imperialismo japonés, y que muchos hombres se van al frente a ocupar territorios como Manchuria, Corea, etcétera, pues las mujeres son también las que entran a ocupar los puestos de trabajo en las fábricas, en las empresas, etcétera. Entonces, la participación de las mujeres japonesas en el desarrollo económico, bueno, no me gusta decir la palabra desarrollo, pero bueno, no hay otra mejor. Digamos, en estos procesos de transformación económica fue fundamental desde un principio. Desde un principio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que de acuerdo con la moral imperante, el neoconfucianismo, a las mujeres les quedaba asignado el doble papel de madres y esposas. Eran las administradoras del hogar, eran las responsables del mantenimiento de los hijos, del esposo y del cuidado de los ancianos. Entonces, se encuentran en una situación a largo plazo insostenible, porque tienen que seguir cumpliendo con esos roles en la familia, pero además se están desempeñando en el llamado sector productivo, ¿no? Entonces, esto crea una terrible tensión que tarde o temprano tendría que estallar, y estalló, efectivamente. Entonces, cuando empiezan las transformaciones dentro de la estructura familiar a raíz de dos factores: la urbanización y la modernización económica o la industrialización. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia tradicional japonesa, que era de 3 generaciones, los abuelos, los padres, los hijos, y que habitaba fundamentalmente en la zona rural, en las aldeas, etcétera, empieza a desmoronarse. ¿Por qué? Porque con el gran desarrollo de centros de atracción muy fuerte de mano de obra, tanto de hombres como de mujeres, como es Tokio, Osaka, Nagoya, ¿no? Entonces se van despoblando las áreas rurales, las aldeas, y cuando llegan a vivir a las grandes zonas metropolitanas, zonas industriales, pues son las parejas, ¿no? Son las mujeres, los hombres y los hijos, es decir, los abuelos ya quedan en sus aldeas, quedan en sus pueblos. Pero eso impacta de manera muy fuerte en la vida familiar. ¿Por qué? Recordemos que una de las funciones principales, o quizás la función principal de la mujer japonesa, es la preparación de los alimentos. Los japoneses, como ustedes recordarán, pues acostumbran, bueno, hasta hace muy poco acostumbraban comer arroz 3 veces al día, ¿no? Para el desayuno, para la comida, para la cena, ¿no? Entonces, para preparar el arroz, pues había que pararse muy temprano, porque no nada más era arroz, sopa de miso, pescado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso muchas veces lo hacían las abuelas, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando las abuelas salen del escenario porque se quedan viviendo en sus aldeas y los nuevos hogares en los suburbios de las grandes ciudades ya son de familias nucleares? Entonces simplemente el tiempo no alcanza. El tiempo no alcanza, y entonces las mujeres las mujeres japonesas empiezan a vivir en una situación de extrema tensión, porque tienen que seguir cumpliendo con
con el papel de madres y esposas y además se desempeñan en la fuerza laboral. Entonces esto crea una terrible tensión que viene a estallar en lo que ahora estamos viendo, que mencionaba hace unos momentos, de cómo muchas mujeres dicen, no, yo no puedo seguir con esta vida, una u otra, ¿no? Y mejor la otra, es decir, mejor ya no ser madres ni esposas y dedicarse a su carrera profesional. Ahora, por otra parte, también esto va de la mano con con los roles de género. Es decir, el famoso salaryman que se puede dedicar en cuerpo y alma a la empresa, solamente puede hacerlo porque en su casa tiene a una mujer que se encarga de todo lo demás, ¿no? Entonces, el milagro económico japonés, del que va a hablar ampliamente Melba Falk, de manera muy brillante, con toda seguridad, descansa sobre esta estructura familiar. Entonces hay una correlación o una retroalimentación, ¿no? Por una parte, la economía está influyendo en la estructura familiar, pero por otra parte, la estructura familiar está permitiendo los procesos económicos, tal como se dieron en Japón. Entonces, es una situación muy, muy interesante y muy compleja y que además, como decía Alicia, no solamente se presenta en Japón, sino que ya la encontramos en muchísimos otros países donde la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha sido enorme, ¿no? Ha sido enorme y obviamente, pues las condiciones y las formas de funcionamiento de las familias, pues se ven alteradas también, ¿no? Encontramos en muchos países que ya las familias son de un hijo o a veces no tienen hijos y esto pues ya empieza a dibujar situaciones críticas, no a largo plazo, en el mediano plazo en muchos países, ¿no? En Europa principalmente, pero no nada más, ¿no? Entonces sí hay una correlación muy importante entre economía y familia, ¿no? Y bueno, y está todo ese tema, ese tema que han desarrollado las economistas feministas de la economía del cuidado, que ahí está precisamente la economía del cuidado que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Y que es la que ha venido estando en manos de las mujeres, ¿no? El cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos. Y esto también nos remite a otro tema muy polémico, que es el sistema de seguridad social en Japón, que ha sido miserable. El gobierno le ha dedicado una parte mínima del gasto público. ¿Por qué? Porque ahí están las mujeres, ¿no? Porque ahí están las mujeres para cuidar a los ancianos, para cuidar a los enfermos, ¿no? Esto ya es insostenible. Entonces, ahí también habrá que hacer modificaciones muy profundas, pero el margen de maniobra para realizar estas modificaciones se limita cuando la fuerza laboral se está reduciendo debido al envejecimiento de la población. Entonces, tenemos todo un laberinto de relaciones y de situaciones problemáticas donde al final de cuentas está lo que decía Alicia, la economía y la familia. Muy interesante. Sí, muy interesante. Muy interesante, Carlos, porque efectivamente es muy importante ver cómo la estructura económica, la estructura de la producción te va generando todas esas transformaciones familiares y a eso agregamos lo que es la cultura también, ¿no? Y bueno, y aquí es donde los economistas y los antropólogos, ahí es cuando estamos un poco en choque, ¿no? Porque pues yo definitivamente como economista, pues para mí sí considero que la economía es la que te está definiendo esos cambios estructurales y por el otro lado, a veces desde la antropología
se considera que son los cambios culturales los que inciden, ¿no? Pero efectivamente, yo nada más y ya para un poco para comentar, pues como un comentario y para animar a las 35 personas que están aquí con nosotros, oyéndonos. Yo voy a comentar la anécdota. Yo estuve en la Universidad de Tokio un año y pues nunca vi una mujer embarazada. Eso a mí me llamó mucho la atención y había una que otra persona que caminaba con sus niñitos. Por supuesto que también conocí a una pareja, el boliviano, porque hubo también una política de expansión de Japón hacia otros países y esta era un arquitecto egresado de la UAM, casado con una mujer japonesa y fuimos a comer con ellos y era una niña que tenía 4 o 5 años y comía perfectamente bien en un restaurante. Entonces, son niños que están educados a convivir con los adultos, ¿no? Y esto llama la atención y también llama la atención cuando tú de repente vas en el metro y ves a un niño solo, ¿no? Moviéndose en el transporte público. Entonces, pues eso para nosotros, creo que ahorita ninguno, es, pues un niño solo andando en la ciudad de México, bueno, es imposible verlo por toda la violencia que existe. Y últimamente, pues sí, definitivamente que más allá de las cuestiones culturales, que sí son muy importantes, es también la restricción al gasto público y principalmente al gasto social, ¿no? Y aquí es donde definitivamente, pues el gasto social tiene que ver mucho porque el cuidado definitivamente, desde mi opinión, es una responsabilidad del gobierno si tiene realmente el interés por tener fuerza de trabajo para el futuro. Y un Estado, si no tiene fuerza de trabajo, pues definitivamente va hacia la desaparición. Y por otro lado, y pues hay muchas cosas que estuve tomando notas de todo lo que nos dijiste. Y algo que también me parece que es muy importante, que también allí sí lo relaciono yo con México, es la caída del salario, principalmente del que es el jefe de familia a partir de la década, pues de finales de los 70s y 80s, que es cuando las mujeres, en el caso de América Latina, entran al mercado de trabajo siendo una fuerza de trabajo no calificada como la del hombre. Posteriormente, sí hay, por supuesto que las mujeres hemos tenido la posibilidad de entrar también a la educación pública y a la educación superior, y esto hace también que no solamente una familia, si queremos decir una familia de 2 personas o con un hijo, pues se requieran 2 salarios para poder seguir teniendo las satisfacciones y cumplir las necesidades que tienes, que antes se tenía con un solo salario familiar. Bueno, pues no sé si hubo preguntas, Carmen. Sí, Pues, tenemos unas muy preguntas. rápida, sí, adelante. Le voy a dar lectura para que nos apoye el doctor Carlos Maya. Dice, ¿para este curso se suplementará con bibliografía o únicamente será el contenido que exponga el profesor? No, Sí, no, sí, claro, sí habrá bibliografía, naturalmente, sí. Sí, a todos los participantes les hemos pedido que proporcionen por lo menos tres títulos que sirvan de apoyo para las sesiones. la segunda dice, la situación económica de Japón también se ve afectada por los desastres naturales. ¿Esta situación también se comentará durante el curso? Em, supongo que sí, aunque aquí quisiera yo poner el énfasis en que los desastres naturales no son naturales, en realidad son sociales, ¿no? Porque no es nada más el hecho de que venga un tifón o que venga un tsunami o algo así, sino también cuáles son las medidas que se han tomado previamente para hacer frente a estos acontecimientos que ya en Japón
son parte prácticamente de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un desastre natural, en realidad no hay que entenderlo como una catástrofe inevitable, sino que siempre los, los desastres naturales se convierten en desastres sociales y económicos y políticos por una serie de condiciones que existen antes de que esto suceda, ¿no? Entonces, sí, creo yo que en distintas sesiones se abordará este tema, porque, por ejemplo, recuerden ustedes que hay animes donde se habla precisamente de esto, ¿no? Algunos con más fantasía, otros con menos fantasía, pero sí se aborda. Entonces, sin duda que esto también va a ser tema de comentario, de discusión. Y por último, nos hacen la pregunta Ricardo Rodríguez. ¿Se abordarán temas sobre la cuestión ambiental? Actualmente yo laboro sobre conservación ambiental y su vínculo con las cosmovisiones y sistemas de creencias. Me interesa conocer sobre el caso japonés en el que observo interactúa la tradición y la modernidad, buscando la preservación ambiental, como es en el caso de su sitio Ramsar. Soy estudiante de doctorado en antropología. Pues supongo, pero aquí me corregirá Víctor, supongo que este aspecto podrá ser abordado en la sesión de Víctor, en particular porque tiene que ver con creencias, con estos aspectos culturales más vinculados pues con la religión, con las prácticas tradicionales, etcétera. Gracias, doctor. Son todas las preguntas que tenemos. Por último, para terminar con esta sesión informativa, les recordamos que el curso se está presentando en la modalidad sincrónica y asincrónica, por lo cual ustedes podrán revisar las sesiones de las sesiones de todo el curso, así como el material de lectura que nos mencionó el doctor Carlos Maya. A la hora de inscribirse, nosotros les mandaremos un manual donde les daremos las contraseñas necesarias para que ustedes puedan acceder a todo este material en nuestro sitio web. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de nuestra actividad, que es la conferencia magistral del doctor Víctor Kerber. Si no tienen mayores comentarios, tanto el doctor Carlos Maya como la doctora Girón, ¿le parece bien si damos por concluida esta parte y iniciamos con nuestra conferencia magistral? Sí, yo solamente pues darle las gracias al doctor Carlos Maya. Realmente el curso, ojalá, bueno, yo pueda estar en todo el curso, me parece algo muy interesante porque realmente seguir el desarrollo de Japón y el desenvolvimiento que ha tenido a lo largo de su sociedad, pues es muy importante, ¿no? Y más sobre todo en un momento tan importante como ahorita, o sea, eh, Japón dentro del entorno internacional, incluso cómo Japón está dando financiamiento para Ucrania. Eso me parece también llama la atención, entender por qué Japón tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, cómo también está el balance en estos momentos, bueno, el papel que juega Japón entre China y Estados Unidos. Entonces me parece que es un curso muy interesante y sobre todo, pues ver lo que ha significado la modernidad para un país, pues muy importante dentro a nivel global. Muchísimas gracias, doctor Carlos Maya, por estar con nosotros aquí en el programa universitario de estudios sobre Asia y África. Y bueno, yo con esto termino para pasarle el micrófono al doctor Carlos Maya. Por favor, doctor Maya.